En el año 2019, la Fusion Concept celebra su 10º aniversario y lo festejaban teniendo invitados increíbles, campeones de años anteriores y futuras promesas del mundo del baile, entre otros. El nivel era el más grande visto en toda la historia de la Fusion Concept y tuvo batallas increíbles que no olvidaríamos incluso hasta el día de hoy. Aún así, el evento fue de los más polémicos en la historia del baile, pero hubo una en particular el cual no muchos entendieron y que nos dejó un mal sabor de boca a la mayoría. Por un lado, teníamos a Le Twins, el cual era su segunda participación en Fusion Concept, tras quedar en segundo lugar en el año 2014 por perder la final contra YD Roca. Estaban teniendo el mejor año de su historia en cuanto a competencias hablamos, dando papeles increíbles en torneos como la Battle Bat o la Jazz Debut. Por otro lado, teníamos al dúo de Thai Ice y Miho, dancers especializados en el Krump, de los cuales era la segunda participación de Thai Ice en la Fusion Concept, tras quedar en segundo lugar en el año 2013, por perder la final contra Kefton y Nelson. Este dúo venía a dejarlo todo en el escenario. Desde el comienzo hubo errores de parte de la organización, que tenían bastante desconcentrados a todos los competidores, pero en especial a Thai Ice y Miho. Aún así, la competencia continuaba, pero la gota que rebalsó el vaso sucedió en la categoría Last 8, o los últimos 8. Para ponerlos en contexto y explicarles un poco las reglas de la Fusion Concept, Last 8 en Fusion Concept básicamente es un 1 versus 1 entre los participantes que queden, en donde los dos primeros dúos que tengan 2 victorias pasan directamente a la final. Entonces, por un lado el dúo de Nelson y Kefton habían ganado cada uno sus respectivas batallas y ya estaban en la gran final. Por otro lado, Larry había ganado su batalla contra Rubix y Thai Ice había ganado su batalla frente a Laurent. Batalla también polémica que analizaré al final del video. Por lo tanto, no había otro dúo con 2 victorias, lo cual hizo que obligadamente Larry se enfrente a Thai Ice en una batalla de 2 rondas, sin empates ni rondas extras. Y esto último es bastante importante, porque estas fueron las reglas. Esta era la batalla en la que se jugaba el pase a la gran final, y lo demostrarían dejando todo en el escenario. La batalla empezó bien, dando un nivel increíble por parte de Thai Ice, hasta que pasó esto. Larry interrumpe el turno de Thai Ice, algo que en su momento se creía que dejó descalificado a Larry, lo cual Canon, el organizador de la Fusion Concept, desmiente totalmente. C'est passé où Larry a été on va dire, accusé d'avoir coupé le passage de Ice. On n'a jamais dit ça, c'était éliminatoire. Voilà, on n'a jamais dit ça. Je sais pas où ça sort, mais... donc voilà, Ice a continué à danser et puis voilà, ça a fait 2 passages en même temps et puis après le jury aurait voté qui a mieux géré tout ça. Donc A causa de esto, el presentador pidió una ronda extra, algo que no se debió hacer ya que no estaba en el reglamento y confundió a Le Twins y al dúo de Thai Ice y Miho. ouais. Non, attendez, parce que à un moment donné, parce qu'il va pas donner son passage. J'ai pas envie de prendre cette responsabilité. Tu n'as pas vu, il n'avait pas parlé de son passage. Il a donné son passage. Bon, franchement, on ne parle pas de ça, c'est pas grave. Si Kefton il dansait pendant ta gueule, c'est la même chose. Jury, let's go. Parce que A partir de ese momento,
todo se fue descontrolando más y más, pero a pesar de todo, los jurados decidieron aceptar esta ronda extra. La batalla continúa, pero ahora es Ty Ice quien interrumpe el turno de Larry. Lo cual hace enojar más a The Twins, que terminan reaccionando de esta forma. Y después de esto, todo parece calmarse un poco, pero los jueces deciden dar otro empate, algo que ya era el límite. Nadie entendía qué estaba pasando, y los competidores estaban enojados y fastidiados por todo lo que acababa de pasar, por lo cual Kanon decide subir al escenario para calmar la situación. Moi, j'ai pas fait ce concept pour ce genre de truc. Voilà. Arrête, s'il te plaît. J'ai pas fait ce concept pour ce genre de truc. Il y a eu un battle qui s'est passé. Voilà, c'est freestyle. Les gens ils coupent, les gens ils coupent pas. Ça danse de chaque côté. Ok, il y a un doit avoir un jugement après 2 passages. Il y a un jugement après 2 passages. Il n'y a pas de je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ok, il y a des règles. Voilà. Il y a un concept. Il faut respecter le concept. Bon, c'est tout. C'est freestyle, les gars. Tu pas là, je suis pas là. Non, il n'y a pas d'explication. Ok, donc ce qu'on va faire, parce que ça a trop blablaté, de ouf. On a même oublié qu'est-ce qui s'est passé là. Voilà, c'est tout. On fait un passage chacun. C'est bon. Un passage chacun. Plus de paroles. Tu parles plus. Ok, vas-y. Como podemos ver, Kanon termina dando otra ronda extra. Aún así, los dos dúos ya estaban bastante desconcentrados por toda la situación, pero decidieron seguir con la batalla. Y al final, el jurado dio ganador a Ty Ice, hecho que llenó aún más de controversia todo el evento. Ahora, ¿quién debió ganar? Por mi parte, y analizando todas y cada una de las batallas de ambos dúos, voy a ir un poco hacia atrás para enfocarme en la batalla que tuvieron Lauren vs Ty Ice, ya que fue la que tuvo el nivel más alto de la competencia. Siento que en la primera ronda, Ty Ice tuvo el mejor round que vi de él, sin duda un nivel increíble. Y esto sin contar que el género de música que sonaba ese primer round estaba más especializado para bailar hip hop que para bailar crump. Aún así, en esta primera ronda, Lauren dio el nivel más alto de toda su historia. Un round perfecto, lleno de musicalidad, técnica, power moves, etc. Un round muy difícil de superar y que dejó a Lauren un escalón por encima de Ty Ice. Entonces pasamos a la segunda ronda. Aquí siento que Ty Ice dio un nivel increíble, conectando mejor con el público y dejándolo todo en el escenario. Y aunque Lauren no estuvo mal, siento que Ty Ice gana esta ronda con algo de ventaja. Pero a pesar de todo, la ventaja que había llevado Lauren en la primera ronda es mucho mayor, por lo que al final, Lauren quedaría por encima de Ty Ice por muy poco. Por esto, yo le daría mi voto a Lauren. Con este resultado, Larry y Lauren hubieran ganado sus respectivas batallas, lo cual haría que pasen directo a la final sin que hubiera otra batalla. En resumen, para mí esta batalla la debería haber ganado The Twins, quienes hubieran pasado a la gran final a enfrentar a Nelson y Kefton. Debo aclarar que yo hago este tipo de videos para que los errores cometidos en ese momento nos sirvan de aprendizaje. Todos podemos equivocarnos, y no es culpa ni del host, ni de Ty Ice, ni de mi hijo. Y lo lamento mucho por estos dos últimos, que se llevaron mucho hate por el simple hecho de ir a hacer lo que aman, bailar. Aún así, debemos aceptar que los errores en la organización jugaron en contra para todos, errores que al no cometerse pudieron cambiar la historia que hoy podría ser muy diferente.